Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos al día de hoy a trabajar nuestras temáticas referentes a la semana 3 de artística. Entonces, recordemos que estamos trabajando sobre el volumen y el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a observar qué temas vamos a trabajar para esa semana y qué actividades proponen para esa semana. ¿Listo? Bien chicos, entonces nuestro primer tema para esa semana es el plano. El plano es la estructura, el espacio. Entonces el plano, recordemos que es el que me juega un papel importante porque en él es sobre el que yo trabajo, sobre el que puedo trabajar, sobre el que puedo realizar diferentes cosas. Y en ese plano yo encuentro tres elementos importantes: superposición, transparencia y penetración. Hablamos de superposición cuando observamos que un elemento se sobrepone, un elemento sobresale más que otros, ¿sí? Se sobreponen sobre ellos. Hablamos de transparencia cuando indicamos que ese elemento me indica, me deja me permite o puedo identificar la forma de este simplemente por la apariencia que permite observar este plano que está superpuesto. Y hablamos de penetración cuando observamos una mezcla, una correlación entre estos elementos que están jugando sobre mi plano. Entonces vamos a observar un dibujo para poder entender un poco más sobre estos tres términos, tres elementos que estamos manejando. Acá tenemos un ejemplo, dos ejemplos, perdón. Entonces, por ejemplo, si observamos estos ejemplos, observamos que este círculo, por ejemplo, que está acá, está sobrepuesto, es uno de los que está sobrepuesto sobre los otros. Está el círculo sobrepuesto, está este pequeño rectángulo por acá azul oscuro, y está este también rectángulo que está un poco más largo, que está sobrepuesto sobre el resto de mis elementos. Hablamos de transparencia cuando yo puedo identificar cuál es la forma, cuál es la estructura que tienen los elementos que están detrás de los sobrepuestos, simplemente por la forma que yo puedo observar, por la forma que puedo percibir, que me permite observar los dibujos que están sobrepuestos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este triángulo que yo observo acá, a pesar de que yo tenga ahí dos rectángulos sobrepuestos, yo observo, o sea, sé que es un rectángulo porque es lo que yo puedo identificar y lo que yo puedo percibir, a pesar de que hay algo sobrepuesto ahí. Por su transparencia como tal, yo puedo percibir, yo puedo identificar que es un rectángulo, que es un triángulo, ¿sí? Y hablamos de penetración cuando observamos que todos estos elementos se entremezclan entre sí, estos elementos están unidos, están mezclados, están entrelazados dentro del mismo plano. Entonces esta parte yo la llamo penetración como tal. Lo mismo observo en el dibujo de la derecha, donde observo diferentes hojas de colores, ¿sí? Observamos que hay diferentes hojas de colores que están unas sobre otras, ¿sí? Hay una que está que está sobrepuesta, que puede ser esta que está por acá arriba, ¿sí? A pesar de eso vemos una gran ejemplo de transparencia, perdón, donde observamos que esas hojas que están por debajo yo las puedo identificar y sé que son, o sea, ahí observo perfectamente el espacio de las otras hojas, ¿sí? Y hablamos de penetración cuando observamos todo ese arrume de hojas que hay ahí y toda esa composición que hay que me indica y que hace parte como tal de un plano, ¿sí? Entonces son cosas para tener en cuenta como tal. Bien, entonces vamos a ver qué se propone para este primer tema. La página 67, donde dice que observe la imagen, demuestra que debo realizar una composición similar. Entonces vamos a realizar una composición similar a la imagen que me proponen como tal. Voy a emplear papeles de colores y aplicar criterios los criterios mencionados. Entonces vamos a tomar papeles, sean seda, sea papel silueta, o si no, pues si no tenemos ni papel seda ni papel silueta, ni tampoco podemos conseguir, ¿sí? Entonces seamos creativos, seamos recursivos, tomemos hojas de papel, coloreémoslas o pintémoslas con témperas, las recortamos y formamos diferentes hojas de papel, ¿sí? Debemos ser creativos y jugar con lo que hay en casa si no podemos conseguir los elementos que se solicitan. Vamos a crear una composición, ¿sí? Una composición, entonces ponemos unos sobre otros, ponemos unos sobrepuestos, manejamos la transparencia y manejamos la penetración como tal. Todo esto va a estar dentro del mismo plano, todo esto va a estar dentro de la hoja como tal de trabajo que tenemos. Recuerden que si no tenemos el libro, vamos a hacerlo con hojas de plancha, ¿listo? Entonces, vamos a emplear esto para poderlo hacer, ¿sí? Recordemos que está en la página 67, la creatividad es muy fundamental, ¿sí? Es importante. Recordemos que deben haber elementos sobrepuestos y deben haber elementos que yo pueda deducir qué es, o sea, manejar la transparencia como tal, la transparencia para poder observar lo que es y que haya penetración como tal, que estén relacionados como tal entre ellos, ¿sí? Esa es la primera actividad.
Nuestra segunda actividad se basa en la perspectiva, sensación de profundidad. Entonces la perspectiva es un proceso, una técnica o proceso consistente en representar en un plano la relación espacial de los objetos, de cómo podrían estar, cómo lo podemos percibir nosotros como observadores, cómo estarían a nuestra vista. Entonces, si vemos esta parte, vemos un riel, el riel de un tren que si nos comparamos de acá en este punto y lo observamos, si estamos allá parados, lo que vemos que es una profundidad inmensa, no sabemos en qué momento es que termina, sabemos que hay un punto por allá, sin embargo no sabemos si ahí termina o no, o todavía sigue, porque es una profundidad muy, muy inmensa, ¿sí? Entonces esto es lo que busca representar la perspectiva como tal, poder plasmar lo que yo observo cuando hay mucha profundidad dentro en un plano. Entonces eso es lo que busca la perspectiva como tal. Acá entran algunos elementos que más adelante se verán, un punto de fuga, una línea de horizonte, ¿sí? una línea de, una línea de fuga, diferentes elementos que tengo en cuenta para que mi perspectiva como tal sea muy realista y la pueda dibujar sin ningún problema. Acá observamos otro ejemplo de perspectiva, es una perspectiva artificial, es una carretera. Recordemos que paisajes naturales, tuvimos en la primera unidad, son los que observo, los que percibo, simplemente porque la naturaleza los ha creado como tal, el hombre no ha metido mano ahí, pero el artificial como tal ya es creación del hombre, en este caso una carretera grande, ya es creación del hombre. Entonces esto acá, me paro en esa carretera, observo acá y observo que esa carretera todavía sigue, no sé en qué momento termine, sé que tiene por acá un punto, por allá que yo veo al final, ese señor se llama punto de fuga. Esa parte que yo observo que es como la unión entre el cielo y las montañas, el paisaje que se ve al fondo, se llama línea de horizonte, que es el que va enlazado con el punto de fuga, ¿sí? Entonces tenemos esos árboles que a medida que tenemos acá cerca, los vemos altos, frondosos, pero a medida que se va avanzando, se van volviendo más pequeños. ¿Listo? Entonces, ¿qué actividad se va a realizar con esta parte? Esta actividad la propone en la página 69. Vamos a fijar sobre baldosas, sobre las baldosas figuras geométricas que simulen edificaciones. Entonces tenemos un elemento, tenemos una plantilla en nuestro libro, y la idea, ¿cuál es? La idea es completarlo para que se simulen edificaciones como tal. La idea es simular una ciudad como tal, unos edificios, ¿sí? Teniendo en cuenta figuras geométricas, puede ser, ¿sí? O algún elemento que ustedes sean creativos para eso. Vamos a tener en cuenta el espacio y el volumen, que son temas que se trabajaron ya las semanas anteriores, ¿sí? Importante la perspectiva como tal, recordar la perspectiva y emplearla. En este caso la perspectiva va a ser fundamental. La profundidad como tal de mi dibujo es importante, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, y debo colorear, ¿sí? Mi trabajo realizado. Tenemos una tercera parte que hablamos de puntos de fuga, líneas de horizonte y líneas de fuga. Entonces, en este dibujo tenemos una perspectiva, este tipo de perspectiva se llama perspectiva frontal, ¿sí? Donde tengo un punto de fuga, donde tengo una línea de fuga como tal también, y donde mi perspectiva va a estar es de un lado solamente. En este caso mi perspectiva va a estar del lado de esta edificación, que podríamos llamar, como si fuera me atrevería a decir que es una iglesia, ¿sí? Entonces la perspectiva como tal, si la observamos de la parte derecha, no existe perspectiva como tal, mi perspectiva la tomé o la observo desde la parte derecha como tal, desde la parte izquierda, perdón, donde está la iglesia, que es donde observo profundidad. Entonces en esa perspectiva entra en juego una línea de horizonte, que es la línea que me indica que hasta ahí llega mi perspectiva, que hasta ahí llega la profundidad, y es una línea que se traza completamente de forma horizontal sobre plano, ¿sí? Mi punto de fuga, que son los que me indican desde el punto acá donde yo estoy parado, me llevan o me comunican hasta ese punto de fuga. Las líneas de fuga son las que me ayudan a mirar los elementos que van desde acá, desde donde yo estoy, desde donde yo los percibo, hasta allá, hasta ese punto de fuga, ¿sí? Los elementos que indican que apuntan hacia allá, ¿sí? Y como recuerdo, el punto de fuga es el punto límite o el punto de profundidad que yo identifico en este plano como tal. Entonces, esos tres elementos son importantes tenerlos en cuenta. Teniendo en cuenta esto que se va a realizar, vamos a desarrollar la página 71. Desde el punto de fuga lo represento con PF, la línea de horizonte la represento con LH. Entonces, teniendo en cuenta desde el punto de fuga,
proyecta líneas a cuadros y rectángulos para convertirlos en cubos. Bríndale un grado de profundidad diferente a cada uno y coloreado en diferentes colores. Entonces tenemos esta parte, tenemos acá, dice PF, que es punto de fuga, y tenemos esta parte que me dice LH, que son líneas de horizonte, y tenemos diferentes cubos alrededor. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar estos con líneas de fuga, vamos a crearlos hacia acá, vamos a apuntarlos hacia acá para realizar cubos, ¿sí? Y para indicarle diferente profundidad. ¿Qué profundidad vamos a marcarle a cada uno? Ya es decisión de cada uno. Para marcarle profundidad debemos pasar las líneas y debemos jugar con los colores. El volumen, perdón, el espacio de cada uno debe estar presente acá. Entonces ya es una parte creativa, importante que todo apunte al punto de fuga, ¿sí? Que cada recuadro apunte al punto de fuga para poderse realizar como tal, para poder tener un trabajo completo, para poderlo realizar, ¿sí? Que lo van a colorear de una forma creativa, que me ayuda a darle más credibilidad a mi profundidad, a mi perspectiva, es importante. ¿Sí? El color acá juega un papel importante también, recordemos la luz, el volumen, como les ha trabajado, el espacio, ¿sí? Elementos a tener en cuenta. Bien chicos, entonces esas son las actividades de esta semana. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues con gusto me colaboran, me preguntan y les colaboro. ¿Listo? Entonces nos vemos. Bye bye.